Bienvenidos al recopilatorio definitivo de los mejores móviles del año 2025 según tu Tecnomundo, y es que he probado todos los móviles durante este año e incluso hay algunos móviles del año anterior que siguen siendo muy interesantes, así que ya sabéis de qué va esto. Vamos a sacar las tablitas, vamos a ir dibujando en cada rama de precios cuáles son los móviles que hay que tener en cuenta, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y al final de todo vamos a tener los premios Tu Tecnomundo, en los cuales yo voy a elegir las diferentes categorías y los móviles que están nominados a ellos y voy a elegir cuál es el ganador en cada una de esas categorías. Pero no me enredo más, vamos con las tablitas. Vamos a ver el primero de los puntos, móviles de 200 a 300 euros, una gama que para mí es muy complicada porque es donde muchas marcas de verdad se pelean por tener un móvil en esta línea. Por una parte tenemos el Honor Magic 7 Lite, un móvil que a mí me encantó por el tema de la batería. Pensad que ya teníamos 6600 mAh, a pesar de no sacrificar el grosor, a pesar de no sacrificar el peso, y es porque ya utilizamos la tecnología de silicio carbono, esta nueva tecnología que llega, como veis, a móviles muy económicos. Pues por eso para mí tenía mucho mérito que este móvil ya esté dentro de esta línea. Luego el resto de puntos son muy interesantes, incluso esa cámara de 108 megapíxeles, para mí muy interesante, como digo, dentro de esta línea de precios. Por supuesto, no nos puede faltar el Redmi Note 14 Pro. Hablamos de un móvil que, si no es históricamente los mejores, digo la línea Redmi Note, ¿no? Es como la categóricamente buena en calidad-precio, pues este año no nos defrauda y está obviamente muy equilibrada. Es que tiene todo muy bien, no hay nada en donde le podamos pillar. Así que en ese sentido, fijaros, 5500 mAh, hablamos de 50 megapíxeles, un procesador que a priori es modesto, el Dimensity 7300 Ultra, pero ya hablamos de un procesador de 3 nanómetros con muy buen desempeño, así que muy guay cuando lo probamos. Yo no tengo mucha pega en este aspecto y, como no puede ser de otra manera, nos encontramos un Galaxy, el Galaxy A36, que ya se coloca también en esta gama de precios, salió hace unos meses y lo encontramos también ya menos de 300 euros. Claro, es cierto que en procesador tal vez está un poquito justo con su Exynos, es cierto que las especificaciones de este Galaxy tal vez no son las más apabullantes a priori por los móviles que estamos comparando, pero ya sabéis que Samsung tiene una cosa para mí maravillosa, que es el concepto ecosistema, es decir, que tú vas a tener toda la parte de SmartThings integrada, que tienes un montón de inteligencia artificial que ya está disponible en esta línea de precios y en estos dispositivos, y muchos años de actualización, y esa experiencia Galaxy creo que sí que está bien tenerla en cuenta porque hay fans de esta línea, así que creo que es también, como digo, a tener en cuenta en ese aspecto. Y por último, Motorola Edge 40 Neo, un móvil que se cuela aquí por capricho mío. Esto ya es, como vais a ver, hay cosas que son más objetivas y cosas que es como, mira, yo he probado este móvil y a mí me ha encantado. Así que no le he dedicado un vídeo, pero siempre me ha parecido muy bien, y cuando he visto que está por 229 euros, sería un móvil que yo tendría muy en cuenta porque Motorola me gusta mucho cómo está trabajando. A partir de aquí, si yo tuviera que comprarme uno de estos móviles con este presupuesto, yo elijo el Honor Magic 7 Lite, porque me parece que tiene un diseño más premium y que es como traer una línea un poquito más elevada de precio a este concepto de menos de 300 euros. Así que para mí, muy top este dispositivo, es el que gana para mí de estos dispositivos, pero vamos, cualquiera de ellos me parece una buena opción teniendo en cuenta los diferentes parámetros que he comentado. Así que, dicho esto, vamos con el siguiente de los valores, y es que vamos a hablar de móviles de 300 a 400 euros. Nos vamos a encontrar al Pixel 9a. Esto ya es una sorpresa en toda regla. Encontramos este Pixel 9a que probamos hace unos meses ya por menos de 400 euros, obviamente por muy poquito, por 399 euros. Tenemos una experiencia muy Pixel, ya sabemos, procesadores Tensor, fabricación propia, no son el cuchillo más afilado de la cocina, pero sin embargo tenemos un rendimiento que es adecuado, además muchas actualizaciones, una cámara que siempre promete ser de lo mejor, y en este caso, con estos precios, yo creo que arrasa en el resto de dispositivos. Si lo que buscas es cámara, yo me quedaría con este, pero fijaros que también hemos metido por aquí el Galaxy A56, que para mí, siempre lo digo, cuando lanzan este dispositivo por 500 y pico euros, yo no lo termino de ver, pero cuando ya lo encontramos por 339, a mí esto ya me cambia la película. Creo que es un dispositivo que de nuevo volvemos a tener toda esa parte interesante de la que hablaba antes de parte de Samsung Galaxy, y luego encima pues un precio muy comedido, pero nos seguimos llevando esa experiencia. A mí este móvil me gusta mucho, siempre lo comento, y de igual forma nos pasa lo mismo que antes con el Honor. Encontramos un móvil que parece de gama alta por diseño, por calidades, lo que sería un diseño maravilloso, este Vivo V60 Lite, y es que tanto por procesador, características y sobre todo precio, tenemos un dispositivo que yo tendría muy en cuenta, como digo, si lo que prioriza sobre todo es el diseño, pero si lo que quieres es potencia bruta, si lo que quieres es un bicho, pues aquí el Poco X7 Pro, que os voy a contar, es que arrasa. En este año, voy a decir claro que no nos hemos encontrado en esta línea de precios los habituales Redmi Note 14, 14 Pro, 14 Pro Plus. Quiero dejar claro que antes he
elegido ese Redmi Note 14 Pro en la línea de precios por debajo de los 300 euros y como Poco X7 Pro a partir de esta línea de precios, porque para mí son los dos que ya tenían mucho sentido. Hice una comparativa a principios de año, analizaba que hay muchas similitudes, ¿no?, entre un Redmi y un Poco, porque Xiaomi se canibaliza prácticamente entre uno y otro dispositivos, así que estos son los que he elegido como representantes de ese saber hacer de Xiaomi, de esa calidad-precio que tanto caracteriza en dar muy buen rendimiento por muy poco dinero. Y esto es interesante porque para mí el ganador, el más equilibrado de esta línea, es este del que estoy hablando ahora mismo, el Poco X7 Pro por 360 euros. A mí me parece el más equilibrado. Y es que tal vez no es la mejor de las cámaras de estos móviles, tal vez no es el mejor diseño del que más me gusta, tal vez no es el que mejor se actualiza a futuro con Android, pero es el que más conjuga puntos interesantes para estar por debajo de estos precios y encima tener, como digo, muy buenas especificaciones. Así que para mí, en esta línea, gana Xiaomi y pasamos a los móviles de 400 a 600 euros. Aquí, como veis, he ampliado la horquilla, lo he llevado de los 400 a los 600, porque me estaba costando mucho elegir 4 móviles de 400 a 500 y 4 móviles de 500 a 600. Creo que hay muy poca competencia y encima encontramos cosas tan interesantes que es como que o te gastas los 400, o cerca de los 400, o te vas hacia los 600, porque hay como dos móviles que para mí son grandes pilares de esta línea. Y es que fijaros lo que estamos hablando, Xiaomi 15T, el Xiaomi 15T base dentro de estos precios de 420 euros. Esto es una ganga, es que, como digo, se acerca mucho a los 400 euros. Luego, si quieres un poquito más, tienes el Nothing Phone 3A Pro, que para mí es un móvil que tiene toda la esencia Nothing Phone. Creo que es lo que garantiza que no te tengas que comprar un Nothing Phone del año pasado, el Nothing Phone 2 o algo así, sino que este como que conjuga muchas cosas interesantes. Y de igual forma, Oppo Reno 13 Pro, que encontremos ya por 515 euros. Es verdad que es un poquito más caro, son casi 100 euros más, pero encontramos todo un Oppo Reno 15 Pro ya en esta línea, y el iPhone 16e con la misma idea que antes cuando he puesto los móviles de Samsung Galaxy. Yo entiendo que son móviles que en especificaciones, a priori, sobre el papel, no son los que más llaman la atención, ¿no? Una sola cámara, pantallas de 60 Hz, o sea que es bastante curioso. Lo he dejado para que veáis que es que Apple sigue sacando móviles que no son baratos precisamente y que ya ninguno de los móviles de los que hemos hablado antes tiene 60 Hz. Imagínate encontrarte un móvil por 599 euros. Pero para todos los amantes de la manzana mordida, para todos los que realmente quieren un dispositivo con este ecosistema y se cierran a él, pues en ese sentido es el primer móvil económico que te vas a encontrar, así que es el primer móvil a tener en cuenta de este año 2025. A partir de aquí, obviamente no es mi favorito, como he dicho antes, para mí no tenía mucho sentido si tenemos de los 400 a los 500 euros el Xiaomi 15T, que a mí me parece un móvil hiper completo, con buena pantalla, buen procesador, buen rendimiento, buena cámara, buena batería, carga 120 vatios, que era todo como muy apabullante para lo que estamos hablando, 420 euros. Y a partir de aquí, si quieres un poquito más, el Oppo Reno 13 Pro a mí me encantó. Le dediqué un vídeo en el cual me declaro enamorado de este móvil, tiene muy buena batería, tiene un procesador que, si bien es cierto, es peor que el del Xiaomi 15T del que estaba hablando antes, por eso es curioso, el Xiaomi 15T, como digo, tiene otros argumentos como toda la inteligencia artificial, cómo están trabajando Oppo, el sistema operativo a mí me gusta mucho, la cámara me parece mejor, a pesar de que los megapíxeles tal vez nos podrían llevar a engaño, ¿no? Con 50 megapíxeles, 50 y tal, a mí la del Oppo me ha gustado más, y para mí, como digo, son como dos claros referentes. Así que como he abierto tanto el abanico, pues hay como dos ganadores en cada una de esas unidades de precio, y respecto a estos dos móviles, pues depende de lo que te quieras gastar. Obviamente, por 400 y poco euros tienes el Xiaomi 15T, que es perfecto, y si puedes gastarte un poquito más, yo preferiría el Oppo porque me gusta un poquito más por diseño, me gusta por cámara, y me gustan las implementaciones de sistema operativo que están haciendo, como lo de la inteligencia artificial para jugar. Eso me gustó muchísimo. Tienen diferentes aspectos dentro de la galería y dentro de las opciones que me parecen que son un poquito más premium. Esto es difícil de trasladar porque, como veis, el procesador es un poquito inferior y tiene como cosas diferentes, pero particularmente yo me quedaría con este si me lo pudiera permitir, pero si no, Xiaomi 15T y está perfecto. Y nos vamos a una de las grandes sorpresas de este vídeo, porque tenemos el Xiaomi 15, que ya lo encontramos por estos precios, algo habitual en parte de Xiaomi. Si hemos encontrado el 15T todavía más barato, que salió más tarde, pues imagínate el Xiaomi 15, que en teoría era el flagship de este año, aunque luego hemos visto como a final de año ha lanzado el 17 Pro Max. Pero bueno, vamos por partes. Tenemos Snapdragon 8 Elite. Ojo que tenemos ya procesador de gama premium por 606 euros. Todos los precios que estáis viendo, como veis, son muy específicos porque todos os habré ido poniendo capturas de pantalla, el cual son el precio que yo he encontrado, el precio por el que yo lo podría comprar, y son precios que yo he encontrado en tiendas comunes, no en tiendas rebuscadas ni en tiendas que importan de China o de otros sitios, sino que son tiendas fiables. Por tanto, son precios, como digo, que yo he visto y que a partir de ahí he tomado mis decisiones para configurar esta lista. A partir de aquí, un móvil del que me he declarado siempre muy fan, Realme GT 7 Pro, un flagship por parte de Realme del año pasado, que ahora mismo lo encontramos por 659 euros, teniendo en cuenta que seguimos teniendo Snapdragon 8 Elite, que teníamos una cámara que a mí me parecía muy funcional, tal vez
Podría haber ajustado un poquito más el precio y haber sido ya un auténtico hiperventas, pero aún así me parece que tiene sentido que esté en esta terna porque era un bicho gamer muy muy top. De igual forma, el Google Pixel 10 ya ha bajado su precio hasta los 699 euros, lo que le da permiso a entrar en esta gama de 600 a 700 euros. Pero lo que me parece un auténtico arrase es haber encontrado una oferta del Galaxy S25 Plus por 665 euros. Esto aquí, ya sinceramente, era un móvil que perfectamente podía costar 900 euros, pero muy tranquilamente. Encontrar ya este móvil con este tipo de ofertas, lo cual tiene sentido, es un móvil que se lanzó hace unos meses, está a punto de encontrar este tipo de precios y hay tiendas que ya lo empiezan a poner un poquito más barato, sabiendo que dentro de unos meses llega el nuevo Galaxy y para no estar almacenando de más, todo esto tiene todo el sentido del mundo. Así que sí, el Galaxy S25 Plus para mí arrasa porque es uno de los mejores móviles de este año. A mí es que me encanta este dispositivo, que por estos precios, de verdad, todo lo que he dicho antes, toda la inteligencia artificial de Samsung aquí desbloqueada por completo. Tenemos todas las actualizaciones, toda la integración con SmartThings, todo Gemini Live. Es que de verdad, por experiencia de usuario, si yo tengo que elegir entre el Realme GT 7 Pro, que me gusta mucho, y este Galaxy S25 Plus, es que de calle el S25 Plus. Así que para mí, este es el gran ganador de esta línea de precios. Y voy a la siguiente, que de nuevo amplío un poquito la línea. Y también hay que contar una cosa, y es que ha desaparecido la línea de los 700 a los 800. Y es por lo que acabo de contar. O sea, realmente me parecía tan apabullante una oferta de un Galaxy S25 Plus por estos precios que incluso aunque lo encuentres por 700 euros, 720 euros, me va a parecer el mejor y va a tener como más sentido, incluso comparándolos con los móviles que había ahí, y había algunos que podéis imaginar que podían estar en esta terna, tipo Galaxy S25 Edge, los Air, los Nothing Phone 3. Había móviles que se me ocurrían cuando hablaba de ese tipo de precios, pero sinceramente yo no lo tendría muy en cuenta, me iría directamente a esta línea de 800 a 1000 y si quieres algo de 700, pues vete a por el de 600 y pico, como digo, que está bastante mejor. Y es que creo que se ha arrasado este año a esa línea de precios. Así que, como ya estáis viendo, Poco F8 Ultra lo teníamos hace muy poquitos días y para mí una de las sorpresas del año, sin lugar a dudas, un móvil que tiene pues un procesador 8S de tercera generación, tendríamos también esa super batería, una cámara que tal vez es el punto débil de este dispositivo, pero que en conjunto, calidad, precio, diseño, tal, el altavoz Bose en la parte trasera que tenía un sonido de verdad diferencial, todo esto lo convierte en un dispositivo para mí muy interesante por 829 euros, que es como el precio que tenemos actualmente y que seguramente a futuro lo encontremos más barato. Ya por este precio, como digo, es muy a tener en cuenta. Por supuesto, tenemos el Google Pixel 10 Pro XL. Este móvil ya se encuentra por debajo de los 1000 euros. Obviamente, como he vuelto a abrir la horquilla, hemos vuelto a encontrar un poco lo mismo. Móviles que se acercan mucho a los 800 y móviles que se acercan mucho a los 1000. Pero fijaros que son dos líneas bastante interesantes en su gama de precios. Si te ahorras un poquito de dinero, tienes un poco. Si te quieres gastar un poquito más de dinero, tienes un Pixel que para mí compite contra lo mejor de este año, es decir, los Ultras, los Pro Max y todo eso, y sin embargo se queda por debajo de los 1000 euros. Para mí es una auténtica maravilla y tal vez es un poco lo que opaca al Oppo Find X9, que lo conocíamos hace pocas semanas también, junto con el Oppo Find X9 Pro, y este dispositivo se ha quedado un poco en tierra de nadie y para mí me parece muy interesante. Sí que está, por supuesto, por debajo de los 1000 euros como para estar en esta línea, pero como habéis visto, ahora mismo han rebajado otros los precios de una forma tan agresiva que tal vez es complicado. Y el elefante en la habitación, sí, el iPhone 17. Y para mí este móvil ha sido un acierto claro, porque para mí antes había como dos pilares fundamentales que le faltaban, tanto en la pantalla, eso de 60 Hz todavía, o que le faltara una cámara, pues lo colocaba como un poco un escalón debajo de la gama alta. No estamos hablando de la gama más premium, pero sí de esta gama alta que ya son móviles, pues como veis, muy potentes. Y claro, este año creo que lo ha hecho lo suficientemente bien con el procesador, que ha puesto su procesador más potente, su pantalla por fin es de 120 Hz, y aunque sigue teniendo ciertas pegas, como el puerto USB-C, que es inferior al que debería tener un móvil de estos precios, o como decía, solo dos cámaras, lo convierten en una oferta difícil de justificar, pero con todo el ecosistema Apple y como decía antes, teniendo en cuenta que hay mucha gente que quiere este tipo de móviles en el sentido de, oye, yo es que soy de Apple, soy de iPhone y no quiero salirme de iPhone, pues creo que este año el iPhone 17 es una muy buena recomendación en el contexto general de móviles, porque lo que pierdes por una parte, como decía, en esa cámara, pues lo ganas en experiencia de usuario y lo ganas en otras cosas que realmente están muy bien trabajadas por parte de esta firma. Así que yo creo que este dispositivo tiene bastantes argumentos para encontrarse en esta línea y a partir de aquí, ¿cuál es para mí el ganador de este aspecto? Pues para mí el ganador es el Pixel 10
Pro XL. Creo que si por debajo de los 1000 euros, como digo, se mide contra los mejores móviles del mundo. Es cierto que si te quieres ajustar un poco el precio, pues el Poco F8 Ultra está muy bien, está muy bien. Como he dicho antes, hay como una horquilla ahí como muy grande de unos móviles a otros, pero también me permite un poquito de juego a la hora de explicaros cuál tendría en cuenta a partir de qué parámetro. Que tengo un poquito más de dinero, me iría por el Pixel. Que voy un poquito más justo, me quedo con el Poco, y siempre has pagado lo correcto por cada una de estas opciones. Y dicho esto, llegamos a la tabla final. ¿Cuáles son para mí los 4 mejores móviles del año? Pues esta es mi decisión: Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra y iPhone 17 Pro Max. Vale, vamos a explicar, porque aquí es donde empezamos a echar de menos otros móviles, ¿no? Como pueden ser el Xiaomi 17 Pro Max, el Pura 80 de Huawei. Sinceramente, el Pura no lo he metido porque los Oppo y Vivo como móviles chinos este año me han gustado más. Es una opinión personal, creo que se han esforzado un poquito más en innovar y en hacer cosas diferentes, y eso lo comentaremos ahora. Y por otra parte, el Xiaomi 17 Pro Max me parece un movilazo, pero es que todavía no ha llegado de forma oficial en formato global. Lo puedes comprar en AliExpress, lo puedes comprar en Wallapop, pero digamos que no tiene canales de venta oficiales en Europa, en el resto del mundo, como para que esto sea una venta recomendable actualmente. Por lo tanto, como digo, hay razones por las que los he dejado fuera, y estos son los 4 con los que me he quedado. Y es que dejamos de lado, fuera de toda duda, que estos móviles son muy potentes, que tienen unos pantallones increíbles, que probablemente hablemos de las mejores cámaras del mundo si incluimos también el Pixel 10 Pro XL que he dicho antes. O sea, con todo esto encima de la mesa, claro, se desmarcan por una parte los móviles chinos con esas baterías de silicio carbono de las que hablaba antes, que se suben a más de 6000 mAh, y en este caso tanto los Galaxy como los iPhone se quedan siempre un poquito bajos de especificaciones porque tienen como toda esa fama y ese halo de marcas grandes que pues no innovan tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que estas dos marcas están muy estancadas en este tipo de smartphone, se han quedado en la línea que funciona y no innovan ni dan pasos en falso porque no les interesa. Así que por eso creo que Vivo y Oppo se han colado por méritos propios en esta línea, y a partir de aquí, si yo tuviera que decidir por uno, pues es que entra en juego el precio. Y claro, es que el Galaxy salió en enero, mientras que el iPhone salió en septiembre, y un poquito más tarde el Oppo y un poquito más tarde el Vivo, o más o menos a la vez. La verdad que esto sí que se han llevado muy poco. Creo que fue una semana antes el Vivo y una semana más tarde el Oppo. Me bailan los números, pero se llevan muy poco tiempo. Así que, claro, ¿qué ocurre? Que los precios todavía no se han ajustado de la misma manera. Mientras que Apple, los precios no se suelen ajustar. Si se lanza por un precio, se mantiene por ese precio. Los Samsung sí que van bajando a lo largo del año. Y claro, es un móvil que se lanzó por 1.400, casi 1.500 euros, lo encontramos por menos de 1.100. Incluso si nos ampliamos la memoria, vamos a ver que está en 1.200, que está muy bien de precio, teniendo en cuenta que es uno de los mejores, si no el mejor móvil del año. Así que esto lo hace competitivo respecto al Oppo, porque claro, hablamos que estos móviles todavía están por encima de los 1.200 euros de precio. Así que, claro, con todo lo que he dicho antes, con toda la experiencia de usuario, con las actualizaciones y con todo eso, a mí me parece que Samsung lo ha hecho muy bien, sobre todo ajustando el precio de cara a final de año. Y de forma objetiva, a mí el Oppo Find X9 Pro me ha flipado. O sea, me ha gustado de principio a fin, lo he utilizado un tiempo como móvil personal, y lo cierto es que me ha sorprendido muy para bien, porque la cámara es muy buena, el procesador es top, la batería es una maravilla, es como el móvil que puede recomendar perfectamente. Y a partir de aquí, yo que soy fan de Android, decidiría entre los 3 móviles Android, básicamente por el precio, qué oferta me encuentro, qué precio tiene en ese momento, y a partir de ahí tomaría esa decisión. Y por supuesto el iPhone, como he dicho, si eres fan de la manzana mordida, pues es un movilazo, es un movilazo. No es para mí el calidad-precio, no es el que yo me compraría si tuviera el dinero incluso para ello, pero oye, cada uno también hace lo que quiere, y yo reconozco que como móvil, pues una maravilla, es que no hay ninguna pega. Esto ya es que son gustos, esto no tiene más importancia. Así que sí, esta es la foto finish para mí de cómo quedan los móviles, calidad-precio, los mejores móviles del año 2025, pero ahora, como decía, me gustaría dar mis premios Tu Tecnomundo, ¿vale? Me va a gustar dar un poquito cuál ha sido mi visión a lo largo del año. Así que, primera categoría, mejor cámara del año. Pues aquí, para mí, los nominados serían el Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 Pro, el Pixel 10 Pro XL, y habría que meter el Samsung, el Galaxy. Yo creo que ahí están muy bien, pero creo que este año han ganado las marcas chinas. De hecho, Vivo, Oppo, para mí han hecho una estrategia parecida con esta cámara Hasselblad, o bueno, en fin, estas nuevas colaboraciones Zeiss, Hasselblad, en las cuales han puesto un teleobjetivo muy bestia. Se nota que hay un I+D detrás muy similar, así que digamos que podría haber sido un empate técnico, pero me voy a mojar con todo encima de la mesa. Para mí, la mejor cámara del año, Vivo X300 Pro, aunque podría haber sido un empate técnico, como digo. De igual
igual forma, ¿cuál es para mí el calidad-precio definitivo? Donde podríamos incluir móviles como el Pixel 9a, para mí un calidad-precio espectacular tal y como se ha quedado. Tendríamos el Poco F8 Ultra, Xiaomi 15T y Redmi Note 15 Pro. Como veis, esta línea de precios la canibaliza de forma clarísima todo lo que es Xiaomi. Esto de calidad-precio lo domina, así que es difícil elegir cuál es el más calidad-precio, pero por conjunción, especificaciones, rendimiento y demás, para mí el Poco F8 Ultra ha sido una revelación interesantísima, con ese sonido, como he dicho antes, con ese diseño. Por supuesto, los premios los estoy dando yo y es totalmente personal, pero ya sabes que en los comentarios vas a poder decir lo que te dé la gana. Y ya que estás ahí, recuerda la campanita y suscribirte para estar al día de todo lo que hacemos. Por otra parte, vamos con dos premios para mí muy interesantes. ¿Cuál es la mayor decepción del año y cuál es la mayor sorpresa del año? En cuanto a la mayor sorpresa, yo diría que es entre el Oppo X9 Pro, el Galaxy Fold 8, el Xiaomi 17 Pro Max. Para mí, de verdad, fue un golpe de efecto muy, muy interesante con esta pantalla en la parte trasera. Creo que fue un zas en toda la boca a Apple después de presentar su iPhone 17 Pro Max. Ellos llegaron con el 17 Pro Max de Xiaomi y fue un antes y un después. Y por otra parte, el Galaxy 3 Fold, otra de las grandes sorpresas del año que hemos tenido hace muy, muy poquito tiempo. Y aún a riesgo de, sería fácil, ¿no?, decir el 3 Fold, porque es algo como muy rupturista, muy llamativo. Sinceramente, yo voy a ir a por el Fold 8, porque a mí este año me ha encantado. Es un móvil que, para todos los que hayáis tenido un poquito de seguimiento del canal de los últimos años, yo soy muy fan de los plegables, pero en un tiempo a esta parte había perdido como un poquito esa magia, ¿no? Ese efecto wow, ya no me sorprendía tanto, era como más de lo mismo, y estaba esperando algo así, algo por parte de Samsung, que ya hacía bien los plegables, que ya hace bien toda la parte del ecosistema, que ya hace bien toda la parte que me gusta de ellos. Pues oye, vamos a mejorar la cámara, vamos a hacer un mejor diseño, y ahora sí tenemos lo que yo le pedía a un Samsung Galaxy Z Fold en esta generación, y para mí lo han hecho perfecto. Para mí me ha sorprendido gratamente y es el bombazo del año para bien, por así decirlo, el móvil que realmente me ha gustado mucho en este aspecto. Y la mayor decepción, aquí, claro, los nominados, os podéis imaginar, los Galaxy Edge, los iPhone Air, S25 Plus incluso, que no lo he nombrado. Hay como varias decepciones para mí en el año, que se han quedado como muy meh, por así decirlo, pero sin duda la que ha ganado para mí es el Nothing Phone 3. Después de una línea muy ascendente, muy positiva, para mí este año también me ha dejado un poco frío. Y bueno, no me gusta recrearme las cosas negativas, pero que sepáis que obviamente también este año hemos tenido alguna que otra decepción. Y me quedaría dar el premio a la mejor evolución de marca, como el premio Constructores, ¿no? O sea, quién lo está haciendo mejor en conjunto general, al margen de un móvil u otro en específico. Y por supuesto, cuál es para mí el mejor móvil del año, con todo esto ya encima de la mesa. Vale, como evolución de marca, yo creo que podríamos hablar muy positivamente de Xiaomi, como he dicho, con una gran sorpresa como el 17 Pro Max. Vivo, Oppo, lo han hecho muy bien con esas cámaras y con esta evolución hacia un formato un poquito más pro. Me ha gustado mucho ZTE Nubia, una marca modesta de la que tal vez no hablo mucho, pero que me gusta mucho cada vez que me envían los móviles para probar, porque son muy arriesgados, todos siempre van un poco más allá. Cuando hablamos de un plegable, es un plegable económico. Cuando hablamos de un móvil con, pues, gaming, es un gaming económico con triggers por menos de 200 euros. Tiene como cosas realmente muy llamativas y en ese caso, como digo, hay que darle valor a lo que está haciendo ZTE Nubia en estas generaciones. Y de igual forma Motorola, que me pasa un poco lo mismo. Son móviles de los que no hablo mucho, pero que sin embargo me encantan, porque creo que están haciendo una evolución espectacular, quedándose con un punto interesante entre diseño, calidad, software, y creo que cada vez lo están haciendo mejor. Y aunque en un principio pensé que Samsung tenía más sentido, ¿no? Si ha tenido un bombazo como el del Trifold, ha tenido una sorpresa como el del Fold 8, es como que, joder, también se nota que ha evolucionado. O sea, he dicho antes que en el móvil tradicional estaba como muy establecida, pero a la vez veo que sigue con músculo para dar guerra, para decir, oye, que puedo sacar un plegable triple, que puedo sacarte un móvil plegable más fino y mejor, y que voy a seguir dando guerra porque voy a seguir haciendo móviles diferentes al margen de lo que ya hacemos muy bien, que es el Galaxy S25, S26 Ultra. Por lo tanto, sí, he tenido la tentación de marcar Samsung como una marca que realmente está evolucionando, pero si hago un juicio de valor, la que más me ha gustado particularmente es Motorola. Con todo lo que he dicho, para mí Motorola es la marca que más está sorprendiendo de año en año, sin tener móviles muy llamativos, sin tener cosas muy rupturistas. Está haciendo, como digo, esa conjunción entre diferentes aspectos que me parece muy acertada y que son móviles que hay que tener muy en cuenta y que está evolucionando muy hacia, pues, positivamente. Por lo tanto, ¿cuál es para mí, ya con todo esto, cuál es para mí el mejor móvil del año?
obviamente me tendría que volver a la gráfica de los que son para mí los 4 mejores, y el iPhone, no por gusto personal, reconozco que es muy bueno, pero al margen del color naranja es más de lo mismo, no sorprende a nadie. Le pasa un poco lo mismo al Galaxy, la verdad, que es un poquito más de lo mismo, pero que pues también conjunción, son móviles que están muy bien. Luego tendríamos por otra parte Oppo y Vivo, a los que reconozco que de verdad están trabajando las cosas mejor, pero siendo honestos, yo este año Galaxy S25 Ultra. Es que al final es ser honesto conmigo mismo. Tengo los 4 móviles, he probado los 4 como móvil personal, a los 4 les he dedicado una review y sinceramente cuando he acabado esta ronda de, vale, ya he terminado con el iPhone 17 Pro Max, me apetece volver al móvil que más me apetezca a mí, al final al que vuelvo, al que llevo en el bolsillo es el Galaxy S25 Ultra. Entonces, si es para mí el que más me apetece volver a tener, porque sí, está establecido. Yo sé que los móviles es difícil innovar y está muy, muy trillado el campo, pero realmente tiene sus ventajas cómodas en algún aspecto. Por otra parte, ya lo sabéis, el ecosistema a mí me atrae mucho porque es un ecosistema abierto en el cual puedo utilizar un reloj de Huawei, una tele de Samsung y esto se compatibiliza, pero luego la tablet es Samsung, pero el ordenador es de Apple y también se compatibiliza. Es como que me permite ese punto de unión entre diferentes ecosistemas y a la vez de una forma bastante pro y bastante bien establecida, algo que no me da el iPhone y a la vez, como digo, me gusta el ecosistema de Samsung, incluso para ir añadiendo más elementos. Al final, esta es mi valoración. Si hubiera tenido que elegir un segundo puesto, sería el Oppo Find X9 Pro, que yo lo hubiera utilizado sin lugar a dudas si el Galaxy no hubiera existido. O sea, sin duda para mí es el siguiente mejor móvil del año. Y el Vivo estaría en tercera posición y el iPhone lo utilizaría simplemente después del Pixel 10 Pro XL o tal vez incluso después del Poco F8 Ultra. La verdad es que lo utilizaría bastante raramente el iPhone, pero esto ya, como digo, son gustos totalmente personales. Esta es mi opinión, esto es lo que he querido transmitiros y espero que os haya gustado. Por mi parte, que felices fiestas, que espero que estéis acabando muy bien el año y que espero que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.